Ok, a ver, vamos entonces a ir empezando. ¿Quién se anima a decirme cómo está constituido un corazón normal? Anatómicamente, ¿qué elementos lo forman? Yo, doctora. Muy bien, ¿quién es yo? Perdón, no te veo. Ah, perdón, García Ortega Valeria. Ah, Valeria, sale, vale, gracias. Sí, bueno, pues así a grandes rasgos. Pues está constituido o sea, de flujo sanguíneo, por ejemplo, con 4 grandes vasos, que es la arteria aorta, vena pulmonar y cava y arteria pulmonar. Tiene 4 cámaras, que son los 2 atrios, o bueno, también se conocen como aurículas, derecha e izquierda, y los ventrículos, derecho e izquierdo. Ujú. Y entre estos compartimentos o cámaras están 4 válvulas, la semilunar aórtica, pulmonar, bicúspide o mitral y tricúspide. Y bueno, pues también que está rodeado por pericardio. Nada Eh, más, a ver, perdón, ¿en dónde está la bicúspide y en dónde está la tricúspide? ¿Te acuerdas? sí, la bicúspide está en el atrio derecho. Otra vez, la bicúspide. Ajá, en el atrio derecho y ventrículo derecho. Y si te digo que no, ya nada más tienes otra opción. En el izquierdo. Exactamente, ok. Entonces, bicúspide está del lado izquierdo y tricúspide, En el derecho. exactamente, ahí ya no tenemos lío. Para que se acuerden de eso, este, eh, algo que a mí me funcionaba al principio para acordarme cuál era la bicúspide, o sea, cuál era la que tenía 2 valvas y cuál era la que tenía 3. Acuérdense que en realidad las dos tienen 3 valvas, solamente que la que está del lado izquierdo hay una valva que está muy pegada al septo, entonces casi no se nota y por eso se consideran dos, ¿no? Pero piensen como en una relación afectiva, ¿no? Siempre es más fácil que existan solamente 2 personas a cuando hay un tercer involucrado, normalmente ahí ya se genera un poco más de movimiento. ¿Ok? Y esto es lo que pasa en el corazón, ¿no? Del lado izquierdo, que es el que va a mandar sangre a todo el organismo, solamente piensen en 2 valvas y del lado derecho, que es el recorrido más corto, es relativamente más seguro porque solamente va a pulmones, entonces ahí se puede dar el lujo de tener 3 valvas. A ver si les sirve y si no, bueno, pues apréndanselo como mejor les funciona. A mí así me funcionaba. Listísimo, sale, vale, síguele. Sí, doctora, gracias. Pues bueno, también está constituido por el miocardio, que están, bueno, alrededor del corazón, el pericardio. Como el miocardio está alrededor del corazón, entonces, Bueno, ¿qué es el corazón? mande. ¿Cómo que está alrededor del corazón? Bueno, más bien que lo constituye. Ok, Ajá. es parte constitutiva de, ¿no? Si me dices alrededor de, pensaría que estás hablando, por ejemplo, del pericardio, que peri es alrededor. Entonces, ahí nada más. Sale, ¿qué más? Sí, pues, ¿qué más? Bueno, también podemos hablar de el espacio pericárdico que está ay, no me acuerdo, pero bueno, hay un espacio pericárdico en donde se aloja el líquido seroso del corazón, pero Ujú. no me acuerdo entre qué capas está este espacio pericárdico. Ok, Y, pues, ¿qué más? Ah, bueno, de los nodos también del corazón, que uno se llama sino auricular y el otro atrioventricular, y que ajá. también está constituido las de His. Y pues creo que anatómicamente es lo que recuerdo. Ok, perfecto, muy bien. Eh, pues ya hicimos un muy buen repaso que Valeria nos ayudó a ver qué es en sí el corazón. Eh,
¿Alguien que se acuerde de algo más que no haya dicho Valeria? Por ejemplo, en el funcionamiento, ¿cómo se va dando? Mencionó el nodo, pero ¿cómo se da el impulso en el corazón? ¿Se acuerdan qué es la sístole, qué es la diástole? ¿No? ¿Nadie? Ok. La principal función del corazón, ¿cuál es? Ya tenemos clarísimo cómo está formado, ¿no? Y se acuerdan finalmente que el corazón es una bomba, ¿no? Esa es una justamente de sus principales cualidades. Quedamos que es 1 de septiembre, ¿verdad? Feliz inicio de mes. Entonces, una de sus principales funciones es la de qué, ¿para qué nos sirve el corazón? Llevar sangre a todo el organismo. Ok, Rebeca, llevar sangre, ¿no? Esa es justamente la función, es una bomba. Entonces, Keoni, Alberto y Carolina. Ok, Carolina dice transporte de oxígeno y Shusha dice que la sístole es el periodo durante el cual se da la contracción cardíaca para enviar sangre a los pulmones. Ahí es en donde se van a oxigenar y posteriormente la sangre regresa y después se tiene que ir a todo el cuerpo. Entonces, básicamente la función del corazón como tal es la de el transporte de la sangre a todo el organismo. Y la sangre es justamente el medio que tenemos como de estar comunicados en todo el cuerpo, por un lado, ¿ok? Y esa comunicación implica oxigenación, que es el primer alimento que tiene que tener el organismo, ¿ok? Y también la nutrición, ¿sale? Todo eso va a viajar en el organismo a través del flujo sanguíneo o de la sangre, ¿sale? Entonces, el hecho de que se mantenga ese flujo sanguíneo de manera adecuada, eso es parte de la función del corazón, ¿ok? El flujo sanguíneo, este no lo vi, por Valeria. Ok. Alejandra, exactamente. Entonces ya entre Alejandra y Shusha ya nos dijeron, espérenme porque Alejandra tenemos dos. Entonces Alejandra Rivera y Shusha sí nada más es una, pero es más fácil por el apellido. Ok, entonces el movimiento del corazón para que pueda hacer justamente esta función es un movimiento sencillo, es un movimiento de una bomba. Se llena la bomba, que es la diástole, en el momento en el que entra a las cámaras el contenido, y la sístole, como ya decían, es el movimiento de contracción que realiza el músculo para poder sacar justamente la sangre y eyectarla, ya sea del lado derecho que va a llevar la sangre hacia los pulmones, y ahí es el pulmón el que se tiene que encargar de poder llevar a cabo la oxigenación de la sangre. ¿Se acuerdan cómo está constituido el pulmón? ¿Por qué ahí se oxigena la sangre? En los alvéolos pulmonares. Rebeca, me hablaste muy bajito, pero creo que sí dijiste en los alvéolos pulmonares. ¿Cómo están constituidos los alvéolos pulmonares? ¿Se acuerdan? Perdón, alguien abrió el micrófono y luego como que se arrepintió. No escuché. No, se arrepintieron. Bueno, seguramente algo dijeron, pero no alcancé a escuchar. Entonces, Keoni dice, por los alveolos con la perfusión. Jessica dice los neumocitos. Keoni dice, ok, neumocitos tipo 1, tipo 2 macrófagos. Ok, Rebeca, no te preocupes. Sí, el internet, la verdad es que
En condiciones normales, como en el 80% de la Ciudad de México, el internet es malo, en el otro 20% es pésimo, entonces sé que esto es como general para todos. Entonces, y además en temporada de lluvias, pues tenemos más pretexto. Entonces, tómenlo con calma, por eso se está grabando. Pero bueno, antes de hablar del internet, estábamos hablando de los neumocitos, ¿sale? Entonces, en el pulmón, en lo que quería que llegáramos era cómo estaban formados justamente estos alvéolos. Si se acuerdan, el alvéolo no es más que una red capilar. Y si ustedes se acuerdan en sus clases de anatomía y de fisiología, los vasos sanguíneos los dividíamos según el tamaño que tenían, ¿no? En vasos sanguíneos de gran calibre, ¿ok? Sobre todo a nivel arterial, por ejemplo, los vasos sanguíneos de gran calibre son justamente los que Valeria nos dijo hace rato, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Este gran calibre significa, por un lado, que la luz de este vaso sanguíneo es muy grande y por otro lado, para que tenga la capacidad o la fuerza para mantener la presión de la sangre, porque son los vasos de gran calibre arterial, le ayudan a el corazón a que se acabe de continuar con este movimiento activo de la sangre. Lo que tienen es una capa gruesa de músculo liso en la periferia. ¿Ok? Entonces, los vasos de gran calibre, perdón, además de tener una capacidad interna grande, lo que tienen es una capa un grosor de la pared también grande y normalmente este grosor de la pared está constituido principalmente por músculo, ¿ok? Es músculo liso. Después de estos vasos de gran calibre tenemos a los vasos de resistencia, que son aquellos en donde se disminuye la luz, pero en proporción al tamaño siguen teniendo una capa de músculo liso bastante fuerte porque son los que ayudan justamente a regular la presión antes de llegar a los siguientes vasos sanguíneos en donde se pierde casi el grosor muscular, que son los capilares. Entonces, en estos últimos vasos sanguíneos, que son la red capilar, lo que tenemos ahí básicamente es una pared muy delgada. De manera que es justamente en estas redes capilares en donde se permite fácilmente el intercambio de sangre entre el vaso sanguíneo y el intersticio. Puede ser el intercambio de sangre o el intercambio de lo que las moléculas que van dentro del torrente sanguíneo pueden transportar hacia las células que están en el espacio exterior. ¿Sale? Entonces, esto nada más es para que se acuerden cómo está constituido. Ahora, el pulmón es una red capilar, ¿sale? Esto significa que lo que tenemos son vasos sanguíneos muy delgados y justamente en la fase de oxigenación de la sangre, lo que participa es, por un lado, la pared de esta red capilar, de este vaso sanguíneo, ¿ok? Y los neumocitos, que son las células que tenemos en el epitelio de ese espacio alveolar, que son los que se encargan, por un lado, ¿quiénes son? A ver, Keoni, andas por acá. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer el transporte, perdón, el intercambio de oxígeno? Porque me pusiste neumocitos tipo 1, tipo 2 y macrófagos, pero ¿quiénes se encargan? Vas. Eran los neumocitos tipo 1. De hecho, los dos creo que son como macrófagos, ¿no? Los neumocitos tipo 1 son los que se encargan de ayudar a hacer el intercambio, pero los neumocitos tipo 2 tienen una función muy importante, no son los macrófagos alveolares, ¿ok? No. Son los que producen, ya te dijo Alejandra, son El los que agua. producen la sustancia surfactante. Eso. ¿Para qué servía esta sustancia surfactante, Alejandra? Para que los alvéolos no colapsen. Ok.
Así como hace rato mencionaba Valeria que existía un espacio pericárdico que no se acordaba bien entre qué capas estaba formada, bueno, pues en estos espacios que normalmente están recubiertos por cerosas, ¿no? Se producen líquidos. Normalmente este líquido es trasudado y este trasudado se produce para ayudar justamente a lubricar. ¿Ok? Entonces, en el pericardio, que está entre el epicardio y el pericardio, ese es el espacio pericárdico, ahí se produce líquido. Este líquido le ayuda al corazón solamente a que no roce tanto la superficie, digamos, la superficie externa, la cara visceral del corazón con la cara interna del pericardio y a su vez que el movimiento del corazón no roce con los pulmones. Entonces, esa es la función, lo mantiene protegido, lo mantiene lubricado para que se pueda mover y se minimice el efecto de roce. Aquí, como dice Alejandra, el surfactante, básicamente la función que tiene, digamos, es algo muy parecido. Evita que en el momento en el que ese alvéolo se llena de aire, cada vez que hacemos una inspiración, el alvéolo entra aire para que no se reviente porque la capacidad de inspiración sobrepase a la fuerza que tiene el alvéolo, ayuda a ese líquido, recubre las paredes para que no se reviente y por otro lado, al momento de la expiración o de que se vacía ese espacio alveolar para que no se colapse. ¿Ok? ¿Alguna vez han tomado simple y sencillamente las bolsas de plástico, ¿no? Cuando van al súper, ahora todavía, bueno, ahora tenemos muchas bolsas biodegradables, pero las bolsitas cuando están pegadas, ¿no? Ya ven que están pegadas y para poderlas separar, las dos capas de la bolsa, hay que frotar, ¿no? ¿Alguna vez una bolsa que ya esté abierta les ha quedado agua adentro? Sí. ¿Y qué pasa con eso? Se pegan, ¿no? Porque justamente el agua aumenta la tensión superficial adentro y no permite que la podamos separar. Tenemos que romper la tensión superficial para que se pueda abrir la bolsa. De hecho, si está muy pegada o si ese líquido que está ahí adentro, por ejemplo, es muy viscoso, que no sea agua, no sé, piensen en algo que tenga, por ejemplo, azúcar, que lo vuelva más viscoso, ¿no? Hay veces en donde al romper la tensión superficial, al aplicar fuerza para romper esa tensión superficial, incluso se puede desgarrar la pared de la bolsa, ¿no? Entonces piensen más o menos en lo mismo pasa adentro de nosotros, ¿no? En ese alveolo, vamos que pasa el helicóptero, listo, ya se fue. Entonces, dentro de ese alveolo, ese líquido surfactante nos ayuda justamente a que se mantenga la presión con la tensión superficial, que no se colapse y al mismo tiempo que no se hiperinsufle. ¿Ok? Entonces tiene una doble función esa sustancia surfactante. Ahí vamos a tener algunos problemas que vamos a ir viendo más adelante cuando ese líquido surfactante modifica sus condiciones o cuando no nada más líquido surfactante, pero tenemos algún otro tipo, ya no nada más de trasudado, sino de exudado dentro de esos espacios alveolares, porque entonces se modifica evidentemente, es como si le pusiéramos más azúcar, por ejemplo, ¿no? En un proceso inflamatorio en donde hay más células, se cambia la densidad específica y entonces se dificulta justamente el intercambio, pero bueno, es parte de cómo va funcionando. ¿Sale? Entonces, hasta aquí estamos claros cómo se da justamente el intercambio. Entonces, tenemos neumocitos tipo 1, tenemos neumocitos tipo 2, y además de que producen el surfactante, los neumocitos tipo 2 tienen la capacidad de diferenciarse
en caso de estrés, y normalmente este estrés está dado por la mala, por una hipoxemia, y estos, o ya sea por una hipoxemia, es decir, que baje la concentración de oxígeno en la sangre, o bien que haya una lesión, que se detecte que haya una lesión de estrés, por ejemplo, en los neumocitos tipo 1, y los neumocitos tipo 2 empiezan entonces a madurar para convertirse en neumocitos tipo 1. ¿Ok? Entonces, ya sé que esto es de respiratorio y no de cardio, pero se vuelve importante para que entendamos cómo todo está relacionado. ¿Sale? Entonces, exactamente, Keoni, son las células que se pueden regenerar. El neumocito tipo 1 ya es una célula altamente especializada, ¿ok? Es una célula que siendo una célula que está dentro del organismo, ¿no? Se capacita para poder estar en contacto con aire de manera directa. Entonces, es una célula que sufre transformaciones en su estructura, y por eso es que son extremadamente delgadas. Pierden citoplasma, el núcleo se vuelve muy delgadito. Si las han visto en una imagen histológica, son casi tan delgaditas como una célula endotelial, ¿no? Pero ya no pueden ellas volver a entrar en mitosis, de manera que si un neumocito tipo 1 muere, pues ya él ya no puede, o sufre una lesión, él ya no puede regenerarse, pero son los neumocitos tipo 2 los que van a ayudar justamente a mantener la oxigenación en ese espacio alveolar. ¿Sale? Entonces, y los macrófagos, ¿quién fue hace rato que lo decía? Keoni, creo, ¿no? Los macrófagos son justamente los encargados de mantener limpio el espacio, ¿no? Entonces, acuérdense, macrófagos fagocitan cualquier cosa que entre a ese espacio en donde lo único que debería de haber es un poco de líquido surfactante y aire. Si hay cualquier otra cosa en ese espacio, entonces los macrófagos son los encargados de mantener ese espacio limpio, ¿sale? Pero son normalmente esos macrófagos también están capacitados para aguantar estar en un espacio aéreo, ¿ok? Bueno, entonces ahí se va a dar el intercambio gaseoso, ¿no? El eritrocito va a ceder el oxígeno a través del neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1, ¿se acuerdan de sus clases de bioquímica? Es básicamente un cambio por cargas. Cede el eritrocito, cede el oxígeno y capta CO2, y el neumocito hace exactamente lo contrario, ¿no? Entonces se da ese intercambio, el eritrocito sigue por esos capilares, de manera que va a regresar ahora sí por las venas pulmonares, a pesar de que lleva sangre ahora oxigenada, regresa por vasos venosos hacia el atrio izquierdo, pasa por la válvula atrioventricular izquierda, que quedamos que era ¿cuál? ¿Tricúspide? Perfecto, Alejandra, la bicúspide, que es la que está del lado izquierdo, y de ahí, del lado del ventrículo izquierdo, va a salir la sangre oxigenada por el vaso arterial más grande en cuanto a longitud que tenemos en el organismo, que es la arteria aorta, ¿ok? Y como ya nos había dicho Valeria en este repaso que hizo, todos los pasos, digamos, importantes de sangre está regulado por válvulas. Entonces tenemos dos válvulas atrioventriculares, ¿ok? La válvula atrioventricular izquierda, que es la tricúspide, la atrioventricular derecha, es que mi mano esta es la que está viendo de frente al corazón, la válvula atrioventricular derecha, que viendo el corazón de frente es la que me queda del lado izquierdo. Ustedes disculpen, pero yo soy visual, entonces mi imagen mental la estoy viendo de frente, pero el lado derecho es en donde está la tricúspide, y del lado izquierdo es en donde tenemos a la bicúspide.
¿Sale? Entonces, y de ahí tenemos 2 válvulas semilunares que son las que están justamente en la salida hacia los 2 grandes vasos arteriales y reciben el nombre de la arteria a la que le están deteniendo el paso de sangre. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos, la función del corazón es la de mantener la perfusión de sangre en todo el organismo. ¿Ok? Si sabemos que esa es la función, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Que disminuye una- Pueden abrir el micrófono, levantar la mano y de todas maneras todos hablan, no se preocupen, pero ahora ya no supe quién habló. Jessica, adelante. Es cuando no hay un correcto funcionamiento de el corazón al bombear sangre. Ok. ¿Y quién más había abierto el micrófono? Yo, doctora. Alejandra, ¿qué ibas a decir? Pues que había una disminución en la perfusión de la sangre en todo el cuerpo. Ok. Entonces, ahí, si se fijan, bueno, básicamente es como el mismo concepto, ¿no? El corazón deja de cumplir la función de manera eficiente. Entonces, vamos teniendo una falla cardíaca cuando lo va haciendo este mal funcionamiento de manera parcial y le llamamos ya insuficiencia cuando ya vemos signos clínicos en este individuo, ¿ok? En el paciente, independientemente de la especie de la que se trate, ya vemos signos en donde el funcionamiento cardíaco ya no es óptimo, ¿ok? Esto puede darse de manera aguda o de manera crónica. Y de manera crónica, normalmente el corazón va encontrando mecanismos de cómo ir compensando, ¿ok? Y esto es parte de lo que vamos a ir viendo, porque justamente estos mecanismos de compensación en el funcionamiento del corazón es parte de lo que en un principio le puede ayudar, pero si el daño persiste, estos mecanismos de compensación pueden, y la mayoría de las veces terminan descompensándose al final, ¿ok? Entonces, bueno, es importante entonces de entrada que tengamos todo este panorama claro, ¿sale? Ok, bueno. Hasta aquí en este breve repaso. ¿Tienen dudas, preguntas o comentarios? No, No, doctora. doctora. No. No. Ok, perfectísimo. Entonces déjenme llegar a donde quiero. Trin, 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 trin. Doctora, Bueno, mande. cuando dice que del lado derecho está la válvula tricúspide, se refiere al lado derecho del corazón, ¿verdad? ¿O no Sí, es el lado derecho? Ok. sí, no. O sea, que yo me equivoque no significa que ustedes se tengan que equivocar. No, cuando me refiero al lado, lo que pasa es que siempre nosotros vemos al corazón de frente, ¿no? Pero siempre que hablamos del lado derecho del corazón, es evidentemente del corazón, es del paciente, ¿sale? Entonces, mi lado derecho de mi corazón está de este lado. Si yo estoy tomando el corazón de alguien más, ¿no? O sea, de un paciente o lo estoy viendo de frente, los voy a ver invertidos. Pero eso siempre se vuelve importante. Por eso, por ejemplo, en las placas radiográficas, ¿no? Siempre tienen que marcar cuál es su lado derecho y cuál es el lado izquierdo, ¿no? En un mundo perfecto y normal, todos sabemos que el lado
izquierdo del corazón, que es el lado más grande, que es el lado que tiene que bombear sangre a todo el organismo. Al ser más grande, el vértice del corazón, la punta del corazón, se encuentra recargado justamente en la pared diafragmática del lado izquierdo, ¿ok? Y justamente el hecho de que tengamos el corazón de este lado izquierdo es parte de lo que hace que el hígado, que es un solo órgano, y normalmente es muy grande y está abajo del diafragma, se encuentre principalmente ladeado hacia el lado derecho, ¿ok? Y del lado izquierdo, digamos que deja libre el espacio justamente porque ahí es en donde está el corazón. ¿Sale? Esto más o menos para que se acuerden, pero siempre yo me equivoqué, por eso les dije, no, ignórenme, pero el lado derecho del corazón es, estamos hablando del paciente. ¿Sale? Sí, ahora sí. Rebeca. Gracias. Ok. Sí, doctora, yo tengo una duda respecto Dime. al título del libro que se subió a Classroom. Solamente tenemos opción de visualización, ¿verdad? Porque al momento de descargarlo para querer como subrayar, creo que no podemos. Creo que no deja, pero el que ayer amablemente alguien nos hizo favor de compartir aquí, ese sí lo pueden descargar. No sé si se pueda subrayar, pero ese creo que sí se puede abrir. Y si es un lector de PDF, supongo que se debe también de poder marcar ahí. Sí, no sé, para los que ya lo revisaron, creo que me podrían decir un poco más si se puede marcar o no. A ver. Ok, gracias, doctora. Es que no. No, creo que tampoco se pueden marcar, pero o bueno, yo no puedo, pero no sé si es mi computadora. Pero mi computadora es muy sangrona con muchas cosas, ¿no? Es así de que si no tiene el permiso y la autorización es como una computadora muy ética. Entonces no me deja hacer cosas porque es así como, no, ese libro no es tuyo, no lo puedes tomar. Entonces no me deja hacer cosas, pero no sé si es solamente en mi caso y los demás sí puedan. Bueno, no encontré las imágenes que les iba a enseñar, entonces vamos a empezar con la clase como tal, al fin que ya me dijeron que les queda claro. Ok, entonces vamos a movernos para acá. Ahora sí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Espérenme, es que cuando comparto la pantalla grande me desaparecen ustedes. Ok. Gris dice que a ella sí la deja, entonces les digo que es mi computadora. Entonces no hagan caso a lo que yo les diga, háganle caso. En este caso en particular, hablándose de libros descargados de internet, a alguien más, porque les digo que mi computadora es particular, digamos. Ok. Entonces, habiendo visto este repaso general del funcionamiento cardíaco, vamos a hablar un poco de cómo se realiza el desarrollo embriológico del corazón. ¿Sale? Aquí nada más me gustaría hacer una pregunta. En segundo semestre tuvieron la opción de escoger materias optativas, bueno, creo que hasta segundo o tercer semestre. ¿Cuántos de ustedes escogieron embriología? Pueden levantar su manita. En el chat pusieron. Víctor. Ajá, Nada más Víctor llevó embrión. creo que sí, doctora. Ok. No, tengo 4 manitas más. Ya los vi. Diana, Ok. Diana, Joana, Alison y América también llevaron embrión. Ok, perfecto. En algún momento extraño de la vida decidimos que embriología era opcional, pero vale la pena que la revisen. Yo sé, ¿no? Que la carrera la verdad es que es súper amplia y no nos da tiempo de ver todo,
pero de verdad que embriología creo que es vital porque nos ayuda, por lo menos desde el punto de vista de patología, a entender muchos de los trastornos y de los padecimientos de cómo se van dando. Entonces me da mucho gusto que haya 5 de ustedes que tomaron embriología. A todos los demás, puesto que son la mayoría, les voy a subir entonces al Classroom un material para que revisen justamente cómo se da la embriología del corazón, independientemente de que ya después por su cuenta ustedes se puedan poner a revisar y a buscar un poco más de información. ¿Sale? Pero bueno, entonces vamos a ver rápidamente cómo se da el desarrollo atrial. Ahí. Entonces, el corazón en realidad no es otra cosa más que una saculación de este tubo primario que es el sistema circulatorio, ¿ok? Y el desarrollo del corazón se empieza a dar en las primeras, en la primera fase del primer tercio de gestación. Uno de los primeros órganos justamente que empieza a desarrollarse es justamente el corazón, ¿ok? Pensando en humanos, que es en donde tenemos una gran información, ¿no? El desarrollo del corazón inicia desde la segunda semana de gestación. Es decir, la mamá todavía no está consciente de que está gestante porque no ha pasado ni siquiera su primer periodo de ciclo menstrual completo y ese corazón ya se está formando. ¿Ok? Entonces, digo, para que se den cuenta lo temprano que es el desarrollo del corazón. ¿Ok? Entonces, este corazón se hace porque hay una saculación en este tubo, en este tubito, se empieza a sacular y vamos a ver aquí en estas imágenes, ya una vez que está dada esta saculación, ya nada más para que vean cómo se va dando la diferenciación en el corazón, ¿no? O este proceso de saculación y diferenciación, ¿ok? Entonces, este orificio que tenemos ahí está esquematizado de manera que del lado izquierdo de su pantalla están viendo el atrio derecho, ven cómo esto funciona, así funciona mi cabeza, pero este es el lado derecho del paciente porque lo estoy viendo de frente y este es el lado izquierdo de lo que será el paciente en un momento dado, ¿ok? En este esquemita. Entonces, del lado derecho estamos viendo un orificio que corresponde, dejen ver que me deje, ahí está. Evidentemente, si arriba están los atrios, abajo están los ventrículos. En este momento todavía no están formados, es solamente el esquema para que vean cómo está funcionando o cómo va a funcionar. Y eso que está ahí es el orificio sinoatrial, ¿ok? Este orificio sinoatrial es el lugar primitivo a donde llega la sangre a este órgano que está en proceso de saculación. Ahora, si se acuerdan, cuando Valeria nos estaba ayudando a hacer este recordatorio, nos habló justamente del sistema de conducción del corazón. Y este sistema de conducción del corazón empezaba justamente con un nodo. ¿Se acuerdan qué nodo era el que mencionó? ¿El haz de His? El sino Ok, auricular. Alejandra, el haz de His es parte de este sistema de conducción, pero el haz de His, si se acuerdan, está hacia todos los ventrículos, ¿no? Es la ramificación de este sistema de conducción que abarca o abraza a toda la pared ventricular, bueno, a ambas paredes ventriculares. Entonces es como la última parte de este sistema de conducción. Entonces ya lo pusieron acá, ¿no? José Leonardo, espérenme, Gris y Carolina ya nos pusieron justamente que inicia el nodo sinoatrial o el nodo sinusal,
¿ok? Es el mismo. Bueno, de hecho no. Primero tenemos al nodo, bueno, sí, al nodo sinusal, y justamente como aquí es en donde llega la sangre, esto es parte de lo que se convierte como seno venoso, ¿ok? O lo que es el seno venoso se empieza a convertir en este orificio sinoatrial, y aquí justamente alrededor de este orificio sinoatrial es en donde estas celulitas que migran del neuroectodermo se posicionan en esta parte, se empiezan a diferenciar y son células nerviosas que inician justamente a diferenciarse en esta zona, de manera que cada vez que entra sangre a este orificio sinoatrial, estas celulitas se excitan, ¿no? Se despolarizan y pasan el estímulo a la siguiente parte de este sistema de conducción, ¿ok? Después del nodo sinusal sigue el nodo atrioventricular, después del nodo atrioventricular pasa al haz de His y luego del haz de His ya a las fibras de Purkinje, ¿no? Y es más o menos como se da todo el estímulo. Pero tenemos dos nodos importantes, este es el primero, entonces quiero nada más que ubiquen desde qué momento se empieza a dar justamente la diferenciación, ¿sale? Entonces ahí tenemos el orificio sinoatrial, que se va a convertir, bueno, el seno venoso, mi computadora me hace poco caso, ahí está. Y esta estructura que queda justamente en el medio es lo que se denomina el cojinete endocárdico. ¿Ok? Y este cojinete endocárdico, como su nombre lo indica, ¿no? Está formado o es a partir de donde se va a desarrollar todo el endocardio. Entonces, el endocardio, si se acuerdan de sus clases de histología, ¿no? El corazón, digamos que está constituido como buen órgano tubular del organismo por tres capas. Una capa interna, que en este caso es el endocardio, una capa media, que es así nos la dijo Valeria, que es el miocardio, es la capa media, es la capa más gruesa en este caso, y la capa más externa es el epicardio, ¿ok? Y eso es como histológicamente está constituido este corazón. Ahora, a partir de este cojinete endocárdico es que estas celulitas de aquí van a migrar para recubrir internamente toda la superficie de lo que va a ser el corazón. ¿Ok? Pero no nada más se va a constituir la superficie interna de recubrimiento del corazón, también a partir de ese mismo cojinete endocárdico se van a formar todas las válvulas, tanto las válvulas atrioventriculares con sus cuerdas tendinosas, ¿ok? Los velos libres de las valvas, las cuerdas tendinosas, y las válvulas semilunares también derivan a partir del cojinete endocárdico, y la parte baja de lo que es el puente conotruncal, que es de donde se van a desarrollar los dos grandes vasos que salen del corazón, también se desarrollan justamente en esta base del cojinete endocárdico. ¿Ok? Ahorita el esquemita nos va mostrando cómo entra la sangre, ¿no? Entra por este orificio sinoatrial y bueno, pues es el esquemita. Ahora vamos a empezar a ver, lo vamos a ver separado para que sea más fácil, pero acuérdense que esto en realidad está pasando al mismo tiempo, ¿ok? Y en realidad esto es un esquema porque cuando se está dando este proceso de diferenciación, el atrio está en la parte de abajo y el ventrículo está en la parte de arriba, pero ahorita es solamente esquemático con fines de que les vaya quedando claro cómo se va dando, ¿sale? Entonces, bueno, a partir de este cojinete endocárdico, hacia arriba y pegado a esta pared se empieza a formar, no nada más se va recubriendo la pared, sino que se empieza a formar una especie de septo de división. Y este primer septo que se empieza a formar, como es el primer septo, pues justamente así lo nombramos, ¿no? Solamente que acuérdense que la medicina se enseñaba en latín,
porque solamente aquellos que tenían la capacidad académica para aprender en latín eran los que tenían el privilegio de estudiar medicina. Entonces quedaba separado del vulgo, ¿no? O sea, de la gente normal del pueblo, y entonces no se utilizaba el mismo lenguaje, ¿ok? ¿Sí sabían eso de sus clases de historia? Seguramente en las clases de historia de algo se los deben de haber mencionado, ¿no? En patología general. Sí, En pato sí. Ahí está. Pero sí se acuerdan entonces de esta parte. Y si ustedes se acuerdan además de sus clases de etimologías que seguramente llevaron en prepa o CCH, porque antes les creía a los que me decían, como yo fui en prepa, les creía a los de CCH y me decían, no, no llevamos, no es cierto, ya revisé el programa y sí llevan, tanto en prepa como en CCH y en Boca, para que si alguien se vino del poli para acá, todos llevaron etimologías. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus bases de etimologías, va a ser muy fácil que entiendan justamente el cómo se desarrollan los diagnósticos morfológicos, ¿ok? Y mucha de la terminología que seguimos utilizando en términos médicos es justamente a partir de aquí, ¿ok? Entonces, este es septum primum, ¿no? O el primer septo se empieza a desarrollar justamente de abajo para arriba y después, bueno, pues va bajando, ¿no? Imagínense esto cómo va bajando y se queda un orificio en la parte baja cerca de donde está el cojinete endocárdico y también queda una parte que no termina de desarrollarse en la parte superior alta, ¿ok? Posteriormente empieza a haber un proceso de involución de este tejido, de este mismo órgano. Ok. Entonces, el orificio que queda en la parte baja es lo que se conoce como ostium primum y el orificio que queda en la parte alta es lo que se conoce como ostium secundum. ¿Ok? Posteriormente, si todo es perfecto y normal, se termina de llenar, de cubrir la parte baja, este ostium primum, y el ostium secundum se va haciendo más grande, ¿ok? Recuerden que mientras esto está pasando, pues la sangre sigue entrando y entra para acá abajo, pero también tiene que salir por algún lado. Aquí está demasiado esquematizado porque se ve como si estuviera cerrado, pero acuérdense que esto es un tubo, ¿no? Entonces es un tubo en el cual ya está empezando a pasar líquido, aunque sea la sangre que apenas se está formando, ya se está empezando a pasar por este tubo. Aquí lo que tenemos entonces es que se empieza a formar del lado derecho una segunda capa. Esta viene de donde terminó, es decir, del otro lado de la otra pared y se empieza a formar en sentido contrario. Ahora si se fijan viene de frente de nosotros hacia la pared posterior de esto que va a ser la cámara cardíaca y esto se va a convertir en el septum secundum, ¿ok? Y esto va recubriendo y termina por tapar ese orificio que quedaba en la parte superior y del lado derecho ahora, del lado derecho de como lo estamos viendo. ¿Okay? Entonces este septum secundum termina por cubrir a este septum primum que se formó. Cuando esto termina de pasar, aquí esto es la parte que se va a convertir en el foramen oval. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, espero que sí, por lo menos los que llevaron embriología, si ustedes se acuerdan justamente la función del foramen oval, ¿cuál es? ¿Por qué tenemos un foramen oval en el corazón? ¿Cuál es el objetivo de que si se está dando el desarrollo se dé con estos orificios ahí a la mitad? Para que pueda existir un adecuado flujo sanguíneo
en determinado momento. ¿De dónde a dónde? De los atrios derecho al izquierdo y luego los ventrículos. Ok, pero ¿por qué tiene que existir un adecuado flujo? ¿Cuál es la lógica, Valeria? Considerando que ya me dijiste cómo está todo el desarrollo de este corazón. Pues para que pueda seguir formándose todo el organismo, todo el sistema, todos los sistemas restantes, ¿no? Pero se va a seguir formando, aunque estuviera cerrado. Ahí está, Julieta ya te dijo la clave. Ay, denme un segundo porque mi pluma salió volando. Ups, necesito otra pluma porque está allá atrás y no me alcanzo. Ok, Julieta Ayala. Porque si se acuerdan, esto se está formando, pero del lado derecho del corazón, la sangre va a salir hacia los pulmones, ¿ok? Al mismo tiempo que se está formando el corazón, si bien es el primer órgano, uno de los primeros órganos que se empieza a desarrollar, ¿ok? Se está formando también el resto del organismo y del lado derecho la sangre va a ir hacia los pulmones. La finalidad es que la sangre se oxigene en los pulmones, pero esto va a suceder en un organismo que ya tiene que respirar por sí mismo, pero aún en este caso todavía es un embrión. A un embrión o a un feto, ¿de dónde se oxigena su sangre? ¿En su mamá? Exactamente. La oxigenación de la sangre depende de la oxigenación de la madre, ¿ok? Y esa capacidad de oxigenación de la madre es la que le va a pasar hacia la sangre de la placenta a través de las arterias de la placenta, la sangre oxigenada a este individuo que está en formación. ¿Ok? Y si se acuerdan, les dije que los pulmones que se están formando son una red capilar. Entonces, si tenemos una red capilar, esto que implica en estas redes capilares, cómo es la presión adentro de estas redes capilares, sobre todo cuando están comprimidas, como está en el caso del pulmón. Es alta. Exactamente, la presión es muy alta, ¿sale? Todos alguna vez han jugado a mojar a su vecino, ¿no? Supongo, porque los conozco. Pero bueno, alguna vez todos han tomado una manguera, ¿no? Y cuando reducen la luz de esa manguera, poniendo el dedito o ahora con los aspersores estos, ¿no? Lo que hacen es reducir la luz de la salida de esa manguera y eso lo que ocasiona es que la misma cantidad de líquido salga a una mayor presión y con una mayor fuerza. ¿Ok? Ahora imagínense lo que va pasando con la sangre, que pasa de un vaso sanguíneo muy grande a otro cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño y se va reduciendo la luz. Si bien este vaso sanguíneo se va ramificando en muchos vasos sanguíneos más chiquitos para distribuir mejor esta cantidad de sangre. Cuando llega toda esa sangre a ese conglomerado de vasos sanguíneos, que es esa red capilar, la presión de sangre allá adentro es muy alta. Entonces, las dos estructuras que permanecen en el corazón en un feto, ¿ok? De manera normal, hasta el momento del nacimiento son el foramen oval y el conducto arterioso. Son las únicas dos estructuras que el corazón ocupa para disminuirle la presión de carga a este lado derecho del corazón, porque no necesita ahorita que toda la sangre vaya hacia pulmones, porque ahorita los pulmones no son funcionales. Van a ser funcionales en el momento que nazca, pero mientras no nazca,
le bajamos un poquito la presión, ¿ok? Entonces, justamente este foramen oval es esa una de sus funciones. ¿Sí les quedó claro o los hice más bolas? Ya se quedaron callados. Sí, quedó claro. Ok. Ese sí fue el sí sé que sí quedó claro o sí los hice más bolas, ya nomás dijeron sí. Ok. Doctora, Mande. ¿podría repetir, además del foramen oval, cuál era el otro que, bueno, la otra estructura que servía? Claro que sí, Berenice. El conducto arterioso. Vale, muchas gracias, doctora. Ok. Entonces, son los dos que vamos a ver ahorita de inicio, que son los primeros, ¿no? Justamente porque tienen una función en el feto en desarrollo. Todos los demás después de estos ya son alteraciones que se dan durante la embriogénesis, pero en estos dos, cuando persisten estos dos, normalmente hay algunas ocasiones en donde puede ser un desarrollo anómalo en la embriogénesis, pero lo más frecuente es que sea por un problema al momento del nacimiento, ¿ok? Ya sea que la madre tuvo un problema de presión al momento del nacimiento, que tuvo un problema de oxigenación al momento del nacimiento, que el producto tuvo sufrimiento fetal al momento del nacimiento y por eso es que se pueden llegar a presentar estas dos persistencias. ¿Sale? Por eso es nada más que estaba haciendo la aclaración. Pero bueno, entonces aquí está lo que va a ser el foramen oval y ahí está cómo se termina de dar. Ahora, pasa algo curioso. El organismo, acuérdense que durante su desarrollo también va sufriendo involuciones y de hecho estas involuciones las sigue sufriendo durante el periodo de maduración, ¿ok? Entonces, allí aparentemente ya estaría funcional, ¿no? Pero termina, perdón, me fui para el otro lado, ahí está. Entonces, ahí está el esquemita de dónde quedó el ostium secundum. Si se fijan, queda algo parecido a lo que le pasaba al anterior, que no se termina de rellenar en un principio. Aquí abajo, si ven mi cursor, ¿verdad? Y aquí abajo queda, pero la finalidad de esto es que quede el paso de sangre de un lado al otro, ¿no? Entonces se desarrolla un septo para dividir lo que van a ser las dos cámaras, pero no necesariamente suceden, esto no sucede en todas las especies, era lo que les iba a decir. Hay algunas especies, sobre todo las que se consideran especies más primitivas en la evolución, en donde no se da esta parte de la diferenciación de los atrios, ¿no? Entonces, bueno, eso principalmente lo podemos ver en algunos peces. La mayoría de los anfibios sí tienen los dos atrios, aunque algunos anfibios solamente tienen un ventrículo, pero en algunas especies solamente tienen un solo atrio, ¿no? Y luego hay algunas especies de peces que son todavía más raras, pero no nos vamos a meter en peces. Pero entonces, en mamíferos, esto es lo que sucede. Posteriormente, una vez que ya está formado este septum secundum, el septum primum empieza a involucionar, y esto era lo que les decía, hay un proceso de involución posterior. Y va involucionando de manera que todo ese septum primum, que fue el primero que se formó, va involucionando y ahora queda solamente como la parte de la valva de este foramen. ¿Ok? Mil, ¿vas a decir algo? Ok. Te voy a silenciar si no vas a decir nada. Mil, porque supongo que se te abrió el micrófono. Ok, sale. Entonces, esto va a quedar como la valva del foramen oval, lo primero que se desarrolló. Y entonces, como ya está del lado derecho, lo que implica es que cada vez que pase la sangre, perdón, del lado izquierdo, cada vez que pase la sangre entre del lado derecho y pase hacia allá, cuando el atrio izquierdo se llene,
¿ok? Entonces, por la misma presión del líquido que está ocupando la cavidad de ese atrio, presiona la válvula contra el septo y entonces impide que la sangre se regrese del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Ok? De ahí justamente la utilidad de esa válvula y que quede en esta imagen como la estamos viendo del lado derecho, pero recuerden en nuestro esquemita que lo estamos viendo de frente, entonces este es el lado izquierdo y esto de acá es el lado derecho, ¿sale? Entonces la sangre entra por el lado derecho del corazón, pasa hacia el otro lado, una parte se va a venir hacia lo que son los ventrículos, que también se están diferenciando, y otra parte se va a ir de manera directa. Cuando esta cavidad se llena, la misma presión de líquido bloquea a esta valvulita y entonces la sangre ya no se regresa para acá y ya de ahí puede seguir el flujo de esta hacia este ventrículo y a su salida, ¿sale? Entonces ahí ya se cierra y se acabó. Entonces eso es el foramen oval, ahí está de dónde quedó y hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, vamos a tomar un descanso antes de que los termine de perder, ¿no? Vayan, tomen, no sé si quieren café o ya desayunaron o lo que sea. Nos vemos en, ¿qué quieren? ¿5 minutos? ¿3 minutos? En 5 está bien el programa. 5, va que va. Sale. Entonces, en 5 minutos, ahí está, listo. Pregunta Alberto, ¿esto va sucediendo en el primer tercio de la gestación? ¿Quién te sacó, Keoni? Pero ya estás aquí de vuelta, si no, no podría ver tu mensaje. No, yo no saqué a nadie, les prometo que literal sí me fui por un té. Entonces yo no fui por café, pero fui por un tecito, porque tengo frío. Ah, pero apenas vamos a empezar, no te preocupes. Entonces, todo esto va sucediendo en el primer tercio de gestación. De hecho, sí. El corazón y el aparato cardiovascular completo, por lo menos lo que es el corazón, grandes vasos y ya una muy buena parte del aparato cardiovascular, en humanos está completamente terminado a partir de la 6ª semana de gestación. ¿Ok? Entonces, más o menos se lleva 4 semanas. Inicia a partir de la 2ª semana y para la 4ª ya está formado el corazón y en la 6ª ya está completamente diferenciado y ya está todo terminado. Dejen ver cómo quito el cafecito. Ahí está, ya lo quité. Ok, entonces sí, esto sucede, todo el desarrollo del corazón sucede justamente en el primer tercio de gestación. Y de ahí justamente pues la importancia, ¿no? De que muchas de las alteraciones en la diferenciación de los órganos se pueden dar en el caso de humanos, sobre todo cuando la mujer ni siquiera está enterada que está gestante, ¿no? Entonces aquí justamente el consumo, la inhalación o lo que sea de algunos teratógenos se vuelven muy importantes a ser reducidos en esta primera etapa cuando se está dando la embriogénesis, ¿ok? Y a lo que me refiero por inhalación es porque hay una gran cantidad de teratógenos, por ejemplo, en el cigarro, ¿no? Hay sustancias que son cancerígenas, pero hay algunas de ellas que también son teratógenas. Entonces, pues evidentemente ahí hay un consumo directo o indirecto de teratógenos durante el desarrollo. Keoni, si tienes preguntas, adelante, porque apenas estamos empezando. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas que ibas a hacer? Es que me sacó como 30 minutos, entonces literalmente no sé qué preguntar. Ah, o sea, ¿no escuchaste ya nada de lo demás de la clase? Es que me sacó cuando están viendo la embriología del corazón, me parece. Seguimos en embriología del corazón, no te preocupes, no hemos acabado. Pero bueno, de todas maneras,
Si hay dudas, vamos a continuar ahorita. Si hay alguna duda, después la podemos ver, ¿sale? Entonces, espérenme tantito. Listo. Listo, ustedes no me ven, pero yo me estoy peleando con la presentación. Ok. Vamos a ver de manera rápida cómo se da el desarrollo ventricular. Y entonces ya pasamos a ver el... no ven mi pantalla todavía, ¿verdad? Ahora sí, ¿ya la ven? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver cómo se da el desarrollo de los ventrículos, ya para que veamos justamente lo que pasa adelante. Perdón, les digo que mi computadora tiene como vida propia. Era para el otro lado, ¿ven? Ténganle paciencia a mí y a la computadora. Pero si ya estábamos en otra. Ok, qué bonito. La computadora te quiso enseñar de manera rápida todo lo que vimos. Entonces, bueno, de todas maneras, más adelante si tienes dudas al momento de repasarlo, después lo podemos volver a ver. ¿Sale? Ahora sí, vamos a ver lo del desarrollo de los ventrículos. Aquí les prometo que yo aquí había dejado la presentación, pero se movió. Entonces, acuérdense que mientras se está dando a nivel de los atrios la diferenciación y este septo, ¿no? Esta diferencia entre los dos septos, al mismo tiempo se está dando a nivel de los ventrículos la diferenciación, ¿no? Y la septación, nada más que hay una diferencia importante. En la parte alta, si se acuerdan, el septo que divide a los dos atrios se desarrolló a partir del cojinete endocárdico. A nivel de ventrículos, el septo que divide los dos ventrículos se da con el mismo músculo que está formando a los dos ventrículos, y solamente en la parte alta va a estar el cojinete endocárdico, ¿ok? Acuérdense que estos son esquemas, les digo, en realidad está pasando al revés, pero bueno, nada más es un esquemita, ¿sale? Entonces aquí está más o menos para que vean lo que está pasando. El bolito de aquí atrás es el esquemita de cómo se está llevando a cabo la diferenciación a nivel de los atrios, de manera que este conito que tenemos en la parte de enfrente es lo que queda del ventrículo, de cómo se va a dar la diferenciación de los ventrículos, ¿ok? Y esto azulito que vemos en la parte posterior es para que les quede claro lo que está pasando, ¿no? A nivel de aparato respiratorio, porque también se está desarrollando al mismo tiempo pues el resto del aparato respiratorio, ¿ok? Entonces son esquemitas. Ok, el septo que se va a desarrollar entre los ventrículos es un septo muscular, y solamente en la parte alta es en donde tenemos el cojinete endocárdico. ¿Ok? De manera que aquí tenemos lo que serían los orificios por donde les está entrando sangre a estos dos orificios que van a ser los ventrículos de lo que viene adelante, que serían los atrios, ¿sale? Entonces, este septo que divide a los dos es un septo muscular o septum muscularis, y algo que también pasa en este septo muscular, alcanzan a ver que hay invaginaciones, ¿no? Se acuerdan que cuando ustedes revisan un corazón en la parte interna, van a tener justamente estas pequeñas como invaginaciones que tienen del músculo, o invaginaciones con evaginaciones del músculo y el endocardio, que es lo que le permite a estas cámaras ventriculares que aumenten la capacidad de recepción de líquido, ¿no? Y al mismo tiempo le permite que tenga una mayor fuerza al momento de enviarlo. Entonces aquí básicamente lo que vamos a ver es cómo se da la diferenciación. Ahí está el septo muscular, es para el otro lado.
Y en la parte alta es en donde se empiezan a formar los puentes conotruncales, ¿ok? Entonces aquí más o menos a la mitad es en donde tenemos al cojinete endocárdico. Del cojinete endocárdico se van a formar, ya habíamos quedado, las válvulas atrioventriculares y las válvulas semilunares, que están más arriba de las atrioventriculares, y en la parte alta es en donde se da la diferenciación de estos puentes conotruncales. Estos, igual como pasaba a nivel de los atrios, ¿no? Inicia separando, digamos, la pared, y posteriormente se va recubriendo esta pared, de manera que se empieza a formar a partir de estos dos puentes una separación, ¿ok? Entonces primero se hace una separación y después ya se hace... hay nuevamente un momento en el que hay una desdiferenciación, se regresa y entonces ya terminan por desarrollarse los vasos sanguíneos. Esto no viene tan completo, pero más o menos sí les ayuda a darse una idea de cómo se desarrolla a partir de estos puentes conotruncales, ¿no? De este vaso que es en un inicio un vaso común o un tronco arterioso, se va a separar en el septo aórtico pulmonar. ¿Sale? Ahí entonces queda el tronco pulmonar, que es más externo, y el tronco aórtico, voy para el otro lado, ¿verdad? Y el tronco aórtico, que queda en la parte más interna. Lo estamos viendo ahora del otro lado, ¿vale? Entonces se termina por formar, se une la parte alta del tabique muscular con el cojinete endocárdico, de manera que este septo interventricular es muscular, excepto en la parte más alta, que es membranoso. ¿Ok? Y esto tiene importancia cuando veamos justamente los desórdenes en el desarrollo, porque es muy frecuente que cuando tenemos alteraciones embriológicas a nivel del cojinete endocárdico, entonces tengamos problemas justamente de diferenciación, ¿no? Entonces es frecuente que tengamos alteraciones en la parte alta de la separación, y normalmente, además de que puede haber un desorden aquí, es frecuente que haya alteraciones a nivel de las válvulas, o aún más que tengamos alteraciones a nivel de de la base de los troncos arteriales. ¿Ok? Esto nada más está aquí para esquematizar lo que sucede con la sangre. Ya la perdimos, ahí está. La sangre. ¿Alguna vez jugaron coleadas? Ustedes no son de coleadas, supongo. Eso era lo que yo jugaba de chica. No sé qué Sí. es eso. No, ni siquiera saben qué son las coleadas. Qué horror, tienen las edades de ¿Cómo mis las hijas. traes o algo así? No, se agarraban todos como en una cola y se iban cruzando, ¿no? Ustedes no oyeron a mi hija, pero me está haciendo burla así de, madre, algún día iba a pasar eso, que todos los demás no van a jugar tus juegos. Sí, yo lo sé, pero bueno, sí, exactamente, se cogían todos en hilerita, ¿ok? Y entonces salían corriendo, y el último que salía corriendo, pues normalmente recibía toda la fuerza de todos los que iban, lo que iban jugando. Ahí está, sí lo jugaron, todos. Entonces ¿No? sí, pero no lo conocía con ese nombre. ¿Cómo lo ¿No conocían? eran cazuelitas? No, Ah, no, cazuelitas. cebollitas. Cazuelitas eran cebollitas. No, eso es otra cosa. En las cebollitas o las cazuelitas están sentados, tienen que abrazar al de enfrente normalmente, y los que están parados les tienen que quitar a los miembros, y entonces al que les van quitando se va poniendo atrás para que tengan más fuerza y vayan separando a los que quedan. No, 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 no. Las coleadas pues es una fila de gente. Sí, alguna vez bailaron a la víbora de la mar, no, tampoco. En las bodas todavía se baila. Eso sí. Gracias. Ok, tuve que haber
La próxima vez acordaré de decirles de la víbora de la mar en lugar de coleadas. Ya sé que sus generaciones no jugaron coleadas. Ok, qué triste. Bueno, por ejemplo, cuando hacen esto de la víbora de la mar, lo que pasa es que en la víbora de la mar van detenidos de los dos hombros de la persona de enfrente. Entre más velocidad toma el de enfrente, normalmente el último de la fila pues sale con mucho mayor fuerza. Ahora imagínense si en lugar de ir con los dos brazos sobre la persona del frente, ¿no? Lo hacen tomados solamente de una mano. Entonces, como les queda libre el frente, la velocidad que pueden tomar es mayor. ¿Ok? Eso eran las coleadas. Bueno, el punto es, y a lo que iba con esto de las coleadas, no era que ustedes se dieran cuenta que tan vieja soy por el tipo de juegos que les digo, sino solamente para que entendieran lo que es la fuerza centrífuga. Eso es lo que pasa en el corazón, ¿sale? La sangre solamente por este movimiento centrífugo que da al momento de entrar tiene que dar la vuelta dentro del corazón y este solo movimiento de dar la vuelta hace que la sangre con un menor esfuerzo del músculo cardíaco salga más rápido, que por eso les decía, si han jugado coleadas, eso era lo que le pasaba al que iba hasta atrás de la fila, ¿no? Era el que normalmente salía volando porque lleva toda la fuerza de la inercia de todos los que se están moviendo adelante y entonces es el que recibe normalmente el chicotazo y entonces normalmente siempre ponían al que peor les caía en el juego hasta atrás o pues siempre va quedando alguien atrás porque salen volando y ya no se pueden volver a integrar, ¿no? Entonces, exactamente, Alberto, tú sí lo viste, salían estampados hacia lo que hubiera alrededor, ¿no? Normalmente, si pasa esto en una boda, que seguramente les debe de haber tocado, normalmente cuando los hombres hacen esto, sale volando el último y luego hay accidentes terribles en las bodas. Pero bueno, independientemente de, ¿no? Lo que pasa es este movimiento que tiene aquí en el corazón, el flujo de la sangre, es lo que permite que a una menor fuerza del corazón, ¿no? La sangre salga con mayor esfuerzo más fácil, ¿sale? Entonces, eh, para eso nos sirvió el acordarnos de las coleadas que ustedes no jugaron. Ok, no digo nada porque mis hijas tampoco jugaron coleadas, entonces ni modo. Se perdieron de una buena juegos de la infancia. Ok, entonces esto acuérdense que está pasando, ¿no? En la parte interna del corazón y a las 6 semanas esto ya está completamente formado. Normalmente el desarrollo y es que iba a decir septación, pero no estoy seguro de que sea correcto, pero el septo, el desarrollo del septo muscular del ventrículo a partir de la 4ª semana ya está completamente desarrollado, ¿ok? Entonces, bueno. Y la parte alta, lo que son a partir de los puentes conotruncales, se desarrolla la arteria aorta, que queda protegida y en la parte interna, y a partir de aquí, en realidad no se da así tan lindo, ¿no? Pero bueno, más o menos para que se acuerden. Esta arteria aorta, en realidad, todo en el organismo es doble, ¿no? Se desarrolla de manera doble, pero todo el lado derecho de la arteria aorta sufre un proceso de involución y solamente queda en el tronco brachiocefálico y lo que va a ser más adelante el tronco carotidio común, y la parte más baja del tronco aórtico sale por atrás para diferenciarse hacia arteria izquierda y arteria derecha, ¿no? Arteria pulmonar, perdón, izquierda o derecha. Acuérdense siempre cuando tengan un corazón de frente, así como yo me lo estoy imaginando, ¿no? El tronco que está más externo, el vaso sanguíneo arterial que está más externo es la arteria pulmonar y el que está justo a la mitad del corazón, porque sale de aquí adentro, es la arteria aorta.
¿ok? Eso nada más para que se acuerden. En un mundo perfecto y normal, pues entonces no deberíamos de tener problemas porque todos espero que reconozcan bien un corazón normal, pero recuerden que ahora pues estamos en el maravilloso mundo de la patología, es decir, cuando las cosas dejan de ser normales y entonces aquí el ejercicio de poner atención se vuelve más importante, ¿sale? Entonces, este esquemita nada más es para que vean lo que sucede en una circulación fetal en donde el corazón ya se desarrolló de manera correcta y normal, ya está completamente desarrollado y mientras se termina de desarrollar el resto del organismo, recuerden que tenemos, que la canción, tenemos funcionando a el foramen oval o esta comunicación alta a nivel de los dos atrios y a el ducto arterioso que me preguntaban hace rato, ¿no? Que se forma justamente a partir de la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y tiene la misma función este ducto arterioso que tenía, lo único malo es que aquí ya le borraron acá, pero era para que no tuviera tanto conflicto en el movimiento, ¿no? Tiene exactamente la misma función. ¿Para qué le vamos a mandar tanta sangre a los pulmones cuando la sangre ya viene oxigenada y entonces le reducimos carga a nuestro ventrículo derecho, mandando sangre directamente a circulación general, porque de todas maneras, pues la sangre que está entrando aquí a todo este circuito ya es sangre que viene oxigenada a través de la placenta materna, ¿sale? Esto nada más es para que se acuerden justamente cómo se da la circulación dentro del corazón y para que recuerden que justamente en la base de la arteria aorta tenemos la salida, las dos salidas de las arterias coronarias, ¿ok? De manera que así como tenemos el corazón, recuerden que decimos que acá arriba imagínenselo a manera de triángulo, ¿ok? De manera que esta, que es la parte alta del corazón, es la base, ¿ok? Y esto que está acá, que es el ápice del corazón, es el vértice, ¿ok? Entonces, como siempre vemos la forma del corazón como un triángulo, acostúmbrense que cuando les digan qué estructuras hay en la base del corazón, esto que está acá arriba es la base, porque tiene forma de triángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué estructuras tenemos en la base del corazón? A ver, ¿quién me dice que ven en la base del corazón? La aorta, Se Aorta, encuentran todos ¿qué los más? vasos grandes. A ver, dejen primero, Alejandra, deja que Carla acabe de decirme. Carla, sí, la aorta pulmonar, las aurículas, no, la aorta, la arteria pulmonar, las aurículas, ¿qué más? el atrio derecho, ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia ahora que lo mencionaste? ¿Cuál es la diferencia entre aurícula y atrio? ¿Sí les queda claro que es diferente? ¿O creen que es lo mismo aurícula que atrio? Yo lo conozco como lo mismo. Gracias, Keoni. Supongo que Carla también y por eso se quedó así de, oh, lo dije mal. No, no lo Sí, lo dijiste siento. mal. Lo dijiste bien, no te preocupes. Atrio es la cavidad, ¿ok? La cavidad interna es el atrio. Y la aurícula, aquí casi se ve claro, pero no. Bueno, aquí. Esta es la aurícula. La aurícula es la cámara, digamos, del corazón, que está formada por músculo, pero la cantidad de músculo que tiene la aurícula es mucho menor a la cantidad de músculo que tenemos a nivel de ventrículos. Entonces, normalmente en esta parte de las aurículas, tanto el endocardio como el epicardio son más gruesos porque están formados por tejido conectivo,
laxo, y esto lo que le permite a la aurícula es que tenga una capacidad de expansión mayor. Entonces la aurícula como tal es la estructura, es la orejuela, pero el atrio es la cavidad, ¿ok? De manera que el atrio está formado por una parte de músculo del corazón, y esta cavidad atrial puede ampliarse tanto como la aurícula sea capaz de recibir más sangre, ¿sale? Pero entonces cuando nos referimos a atrio, nos referimos a la cavidad, y la aurícula es la parte de músculo, ¿no? Del corazón, esa orejuela que está allá afuera, que es la que permite que reciba más o menos sangre dependiendo pues el esfuerzo que requiera en ese momento el corazón. ¿Sale? Pero ahora sí les queda claro que muchas veces lo usamos de manera como si fuera lo mismo, pero a nivel médico sí necesita que a ustedes les queda claro que una cosa es que hablemos de la cavidad y otra cosa, cuando hablamos de la aurícula, nos referimos a la parte externa del músculo que permite que entre más sangre a esa cavidad. ¿Sale? ¿Sí les quedó ahora sí claro? Sí. Doctora. Ok, perfectísimo. No te preocupes, Alejandra, nada más que abrió primero el micrófono Carla en esta ocasión. Entonces, exactamente, Carla, a nivel de la base tenemos a las dos aurículas, ¿no? Tenemos la base del tronco arterioso, la salida de la arteria pulmonar, la salida de la arteria aorta y normalmente también la salida de las arterias coronarias, ¿no? Las tenemos justamente en la base del corazón, ¿ok? Y toda la salida de las DIs también la tenemos en esta parte de aquí, y el nodo sinoatrial, ubican más o menos por acá, teníamos al nodo sinusal, el nodo sinoatrial queda más o menos a la mitad en el tabique, en el septo interventricular, en este tabique muscular, a la mitad, de manera que llega a nivel de las dos válvulas atrioventriculares y muy cerca de las dos válvulas semilunares. Por ahí más o menos internamente es, si hacemos un corte histológico, que encontraríamos la presencia de ese nodo sinoatrial. Y siguiendo casi la salida de las arterias coronarias es como tenemos la formación de ese haz de Is que mencionábamos hace rato, y ya este haz de Is, conforme se van separando estas arterias, ¿no? Conforme se van, se me fue la palabra, perdón, ¿cómo se llama? Cuando se van bifurcando. Bueno, sí me entendieron, espero, porque se me fue la palabra al ratito que... ¿Ramificando? Ramificando, gracias, exactamente. Conforme se van ramificando las arterias coronarias, es también como se va dando la ramificación de ese haz de Is hacia las fibras de Purkinje, hasta que ya quedan delgaditas, delgaditas como los nervios, ¿sale? Entonces, bueno, en esto, esta imagen es mucho más útil, sobre todo cuando si les interesa mucho la cardiología, porque dependiendo en dónde sea la lesión, pues va a ser en la parte del corazón que van a tener más afectada, y a veces, bueno, pues justamente dependiendo también, por ejemplo, cuando tenemos un infarto en el miocardio, dependiendo la rama que esté afectada a nivel arterial, pues va a ser la capacidad que va a tener ese infarto de ocasionar una lesión a nivel muscular, ¿ok? Entonces, entre más grande o importante sea la arteria, pues mayor va a ser la capacidad que va a tener de ocasionar una lesión en este corazón, y esto a su vez pues va a ocasionar una mayor posibilidad de sobrevida de este corazón, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está un esquemita de la parte interna del corazón, nada más para que se acuerden, ¿no? Cómo están formadas las válvulas. Acuérdense que la válvula como tal está formado por una valva, que es el septo, el músculo, que la canción,
perdón, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que salen de la pared y corresponde a músculo, todo eso se considera parte de esa válvula. ¿Ok? Entonces hay 3 elementos que forman a las válvulas: las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y los velos libres de las válvulas. ¿Sale? Entonces, de manera normal, ¿se acuerdan que en el otro esquemita les había dicho que cuando se va dando la diferenciación del miocardio, se van dando estas como invaginaciones en la pared del músculo? ¿Ok? Los 2 lados la presentan, pero es normalmente más fácil que las podamos ver del lado izquierdo que del lado derecho en algunos casos, ¿no? Pero los 2 lados llegan a presentar estas invaginaciones del músculo, que justamente lo que le permiten es parecido a lo que le permite a la aurícula, ¿no? Si el músculo es más delgado, permite justamente que esta cavidad ventricular se pueda distender más fácil y que no le ocasione tanto esfuerzo al músculo. ¿Sale? Eso nada más son esquemitas. Y esto es lo mismo, nada más para que recuerden que así como tenemos la salida de las arterias coronarias que salen de la base de la aorta, tenemos el regreso de las venas coronarias que regresan justamente a la base del atrio derecho, y normalmente en la entrada de este atrio derecho tenemos la llegada de la vena cava inferior en el caso de humanos, o vena cava posterior cuando hablamos de individuos cuadrúpedos, ¿no? De la vena cava superior o anterior, dependiendo, ¿no? Y la llegada de perdón, de las venas coronarias, y más o menos al nivel en donde tenemos, imagínense ahora la cavidad en donde tenemos la llegada de la vena cava de la vena de las venas coronarias, y de donde tenemos a la vena cava superior en este esquema, acá está la otra, ¿no? Más o menos en ese triangulito que se forman con la llegada de las 2 venas cavas y de la llegada de la vena o las venas coronarias, es en donde queda el seno venoso, y ahí cerca de ese seno venoso, en la pared, es en donde tenemos el nodo sinoatrial o sinusal. ¿Sale? Nada más que este esquemita pues, lo estamos viendo por el otro lado, no por la parte interna, y esto nada más aquí les están marcando las venas pulmonares que van a llegar al lado izquierdo y las venas cavas que llegan al lado derecho, nada más que lo estamos viendo por el otro lado. ¿Sale? Ya me regresé. Este es un esquemita de lo que sería el corte del corte de cara de payaso del corazón, para que se imaginen al corazón visto desde arriba sin las cámaras atriales, ¿no? Básicamente lo que veríamos es esto. Entonces, normalmente le llaman el corte de cara de payaso, para que si no les gustaban los payasos ahora les gusten menos, ¿no? Pero se supone que estos dos orificios, que en realidad son las válvulas atrioventriculares, serían los ojos. La válvula que siempre nos queda central en el corazón, ¿no? Es la válvula aórtica, y la válvula que está más externa en el corazón es la válvula pulmonar. Y entonces, bueno, con un poco de imaginación, si esto lo pusieran de cabeza, estos son los 2 ojos, la nariz y una boca extraña, ¿no? Normalmente está por la misma forma del corazón, pues está como un poco más alargadita y parece como una mueca extraña. Pero bueno, si alguna vez escuchan el corte de cara de payaso, a esto es a lo que se refiere, ¿ok? Entonces, básicamente para que ubiquen de qué va. Ok,
Ahora sí, vamos, regresa, vamos a ver esta imagen y como ustedes me dijeron que eran buenos describiendo, me gustaría que alguien les voy a dejar de compartir nada más para que no se me mueva la pantalla tanto. Esperen, no crean que no voy a hacerlo. Ahora sí, ya sé que no se va a ver tan grande la pantalla, pero espero que lo sigan viendo. Pero es que me hace poco caso el mouse cuando la pantalla está completa. Y entonces, si a mí me desespera, yo supongo que a ustedes les desespera lo mismo, que apenas toque el mouse y me cambie la presentación. Entonces, ¿qué están viendo? Ahora sí, ¿quién se anima y me dice cómo describirían lo que están viendo aquí? A ver, Alejandra, que hace rato no te dejé hablar. Vas. Ok. Bueno, estamos observando la imagen de un corazón junto con los grandes vasos y también incluso se ven los pulmones, los cuales se ven un poco congestionados. Tienen un color rojo oscuro. Bueno, no es tan oscuro, es más bien como brillante. Ok. Pero la lesión podría ser generalizada. Ok. Aunque no está como tan parejo el color, pues en la mayoría del parénquima está de ese color. Y bueno, el estilete nos está mostrando que hay un foramen entre lo que, pues no le entiendo muy bien al corte, porque pues los vasos tienen un corte longitudinal, pero parece ser que es la aorta y la otra tal vez sea la arteria pulmonar. Entonces yo diría que hay el foramen, ¿cómo? Bueno, interna, ¿cómo se llamaba? Conducto que El comunica conducto las dos arterioso. arterias. Ajá. Exactamente. Conducto arterioso. Sería una persistencia del conducto arterioso. Incluso hay ¿cómo se podría llamar? Como que se ve un poco saculado el vaso, como si hubiese habido ahí una presión y lo hizo dilatarse un poco. Ok. ¿Sabes cómo se llama eso? Porque ya lo viste en pato general. ¿Cómo se le llama a la dilatación circunscrita de una arteria? ¿Te acuerdas? Era estenosis. No, esa era la disminución. Exacto. Normalmente se presenta esto después de una estenosis. ¿Alguien que le ayude? O que se acuerde, ya perdís. ¿No se acuerdan cómo se le llama justamente a la dilatación circunscrita de una arteria? Era un aneurisma. Ok, Keoni, exactamente, es un aneurisma. Entonces aquí, muchísimas gracias, Alejandra. Exactamente, ¿no? Lo que nos escribió Alejandra es, tenemos una varilla cardiorrespiratoria, porque estamos viendo que tenemos una sección todavía de tráquea, estamos viendo a los pulmones completos y estamos viendo al corazón, ¿sale? Y en lo que describió me parece muy bien y eso es justamente lo que tenemos que hacer en un ejercicio de descripción, ya sea que lo hagamos ahorita como lo hizo Carla en voz alta, ¿no? O cuando ustedes vean una imagen, acostúmbrense siempre a tener una idea general, ¿no? Una idea amplia de lo que están viendo y normalmente cuando son imágenes que digan una patología, ¿no? Siempre que sean imágenes, eso lo digo justamente porque después conseguimos o bajamos imágenes de internet y a veces no necesariamente las fijamos también, pero siempre si tiene el logo de la facultad aquí abajo, lo más importante de la lesión la van a tener centrada en la foto,
¿ok? Entonces, aquí justamente les están mostrando cuál es la lesión más importante, pero acostúmbrese siempre a ver de la parte más externa hacia el centro, ¿no? O sea, con su vista, con una vista panorámica, barran toda la imagen de la parte externa hacia el centro. Entonces el ejercicio que hizo Alejandra me gustó mucho, justo porque empezó pues, de los pulmones, lo que estoy viendo, ¿no? Pulmones que están congestionados, tienen algunas áreas rojo más oscuras. Es acervo, Rebeca, pero sí te entendimos todos. Pero muchas gracias. Ya les dijo Rebeca, todas estas imágenes están en el acervo de patología y este acervo de hecho está disponible para todos en la red. Si alguien tiene la liga, se los agradezco porque yo no la tengo aquí lista, pero si no, lo pueden entrar. Cuando entran a acervo anatomopatológico, ahí hay un montón de imágenes y además esas imágenes que están en el acervo del departamento tienen descripciones de qué es lo que están viendo en estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, están viendo los pulmones que tienen congestión, aspecto brillante que describía Alejandra justamente es que tienen edema. Las áreas que mencionaba más oscuras, como estas de aquí, estas de acá, lo más seguro es que se trate justamente de pequeños focos hemorrágicos, ¿ok? Y estamos viendo el corazón, que en esta imagen lo vemos del lado izquierdo de la imagen. Vuelve. Ok, la canción. Bueno, espero que la hayan visto. Ok. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es el corazón, está abierto, ¿ok? Y para abrir o para revisar el corazón hay muchas maneras de hacer los cortes. Les vamos, el viernes, que sería nuestra primer práctica, les vamos a subir un videíto para que vean cómo hacer la revisión de corazón, que si bien ya lo debieron de haber visto en Pato General, pues no está por demás poner más énfasis en cómo hacer la revisión del corazón. ¿Ok? Entonces entran en la canción. Qué bueno que lo hice más chiquito para que no me hiciera esto, ¿ven? Pero bueno, entran, siguen la circulación del corazón y entonces se hace un corte en el borde del tabique interventricular, de manera que este corte es semicircular, queda como en U, digamos, y salen hacia lo que es la arteria pulmonar. Ahora, aquí Alejandra nos decía muy bien que esta es arteria aorta. ¿Se acuerdan justamente que la arteria aorta es el único vaso arterial que tiene estas salidas de vasos sanguíneos, ¿no? Para ya sean las arterias que salen hacia irrigar a otros órganos o bien a partir de estas es que internamente se forma el vasa vasorum, porque es la única arteria que, dado el grosor que tiene y la longitud que tiene, se irriga a sí misma. ¿Ok? Entonces, justamente el vasa vasorum no lo vemos aquí macroscópicamente, pero sí tiene estos orificios que además, si se fijan, son muy equitativos, ¿no? O sea, están puestos como de manera correcta, no se ve que haya una lesión, entonces es parte normal de la estructura de este vaso sanguíneo. El único que tiene estas salidas bien delimitadas todo lo largo de la arteria aorta es justamente la arteria aorta, ¿sale? Entonces siempre que vean esto, ¿no? Es parte justamente de lo que nos ayuda a identificar más fácil que lo que estamos viendo es arteria aorta. Entonces, aquí están viendo que el estilete sale por arteria pulmonar y termina de salir hacia la luz de la arteria aorta. Entonces, así como nos decía
Alejandra, Nayef y Carolina, ¿no? Justamente en esta imagen lo que estamos observando es una persistencia del conducto arterioso, ¿ok? ¿Cómo sé que es una persistencia y no que se trata de los órganos, por ejemplo, de un feto? Que me ayudaría a darme cuenta que este individuo ya era un individuo que debió de haber respirado. La congestión pulmonar. Los pulmones de un neonato o de alguien o de un feto están congestionados. De hecho, están mucho más congestionados que estos. Pero justamente la apariencia de estos pulmones, si se fijan aquí, ¿no? Se ve que tienen estas áreas enfisematosas, ¿no? Se ve que adentro tienen aire. Entonces, este es un individuo que respiró, ¿ok? Cuando los pulmones no han respirado, cuando ese individuo no ha respirado, cuando adentro de los pulmones no tenemos más que líquido, entonces los pulmones están atelectásicos, están completamente colapsados y la apariencia de esos pulmones, más que pulmón, parece hígado en cuanto al color que tienen. Entonces ya cuando ven esta apariencia así como marmoleadita, ¿no? Si se fijan, tiene áreas más claras, otras más oscuras en los bordes, ¿no? Si bien estamos viendo estos cambios en la apariencia de la superficie de los pulmones, entonces esto justamente nos indica que es un individuo que a pesar de que tiene congestión y tiene edema pulmonar, es un individuo que sí respiró, ¿sale? Entonces todo esto es parte de lo que vemos. Una cosa es lo que veo y la otra cosa es lo que yo alcanzo a interpretar. ¿Sale? Pero entonces allí ya es justamente en donde van conjuntando evidentemente, entre más imágenes vea, ¿no? Pues entonces mucho más experiencia visual voy a tener, ¿ok? Entonces los ejercicios de descripción, si bien no nos va a dar mucho tiempo más adelante de seguirlos haciendo, sí los invito a que ustedes los sigan haciendo en el transcurso del curso. ¿Ok? Vamos a seguir adelante entonces con estos ejercicios más adelante, se los vamos a poner en la parte práctica, pero ustedes de preferencia síganlo haciendo. Y si tienen dudas, entonces por favor pregúntenme, que para eso estoy. Nos quedan 2 minutos de clase, entonces ya no nos va a dar tiempo de ver mucho más, pero bueno, sí me da mucho gusto que hayan reconocido justamente cuál es la alteración. ¿Ok? Entonces es una persistencia de conducto arterioso y además de eso estamos viendo congestión pulmonar, estamos viendo edema pulmonar, ¿no? Fíjense qué tan congestionado se ve el corazón. Vean los vasos sanguíneos coronarios, qué tan evidentes están. Y la otra cosa, bueno, pues el músculo cardíaco, aquí a lo mejor no lo veo tan afectado, pero a menor oxigenación, pues evidentemente también es más factible o probable que exista daño, evidentemente, en el resto de los órganos. Y algo importante que espero que recuerden, es que tenemos diferente susceptibilidad a los cambios hipóxicos en el organismo, ¿ok? Y una de las células que tienen una mayor resistencia a la hipoxemia son justamente los cardiomiocitos. ¿Y cuáles son las células que son más susceptibles a la hipoxemia en el organismo? Las neuronas. Las neuronas, exactamente, Víctor. Las neuronas son las células que son más susceptibles a la hipoxemia y después de las neuronas, ¿quién sigue en susceptibilidad? Keoni. El hígado, me parece. No.
El hígado es un órgano extremadamente lábil y con una capacidad de regeneración impresionante y tiene una buena cantidad de mitocondrias, ¿no? ¿En serio el músculo esquelético? No, para nada. ¿El Al riñón? contrario, exactamente, Alejandra. El riñón, ¿ok? Pero no todo el riñón. Las células tubulares y sobre todo los túbulos proximales del riñón son, después de las neuronas, las células que son más susceptibles a la hipoxemia. ¿Ok? Entre mayor resistencia a la hipoxemia, pues eso les permite justamente que tengan una mayor capacidad de resistir a eventos hipóxicos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahora sí les subo esta presentación al ratito para que le sigan viendo y les voy a subir también al Classroom unas presentaciones que son para aquellos que son un poco más autodidactas porque tienen mucho más texto. Entonces, en esas viene más o menos todo explicado. Esas se las voy a poner para que las puedan repasar ustedes solitos y estas porque es en la que estamos revisando la clase. ¿Sale? Entonces, bueno, me dio mucho gusto verlos el día de hoy y aquí detengo la grabación.